Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenidas todas. Qué gusto que estén aquí en Teología para Todos y vamos a iniciar nuestra sesión sobre ciencia y misterio, la sábana santa. La realidad es que es un tema apasionante, es un tema que pues el tiempo se nos va a ir volando como cada ocasión en que nos reunimos y les agradezco mucho el favor de su presencia. La verdad es que nos motiva muchísimo que estén por acá, nos motiva muchísimo que nos acompañen y nos llena de gusto su presencia. Ciencia y misterio, la sábana santa. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a platicar un poco de qué vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito de historia de la sábana santa, un poquito de historia de la sábana santa. Después vamos a hacer un análisis sobre la sábana santa, vamos a hablar de algunos elementos importantes y vamos a redondear hablando de otros hallazgos y significado teológico. Entonces, ¿qué quiere decir la sábana santa? ¿Qué importancia tiene? ¿De qué se trata? ¿Qué otros hallazgos ha habido en torno a la sábana santa? ¿Y cuál es su significado teológico? Bueno, eso en 45 minutos pues, es un verdadero reto, así que vamos a comenzar de inmediato y vamos a iniciar platicando sobre la historia. Ahora, antes de entrar a la historia, ¿qué es la sábana santa? Eso que se llama la sábana santa, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un tejido de lino que mide 4 metros 36 centímetros de largo y 1 metro 10 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Es una tela muy larga que se conserva hasta la fecha y que tiene en un solo lado una imagen de un hombre, tanto de su sección anterior de este hombre como de su sección posterior, ¿de acuerdo? Entonces, es una sábana de 4.36 metros por 1.10, en donde justamente está plasmada la imagen de un hombre, tanto de la parte delantera de su cuerpo como de la parte trasera de su cuerpo, ¿sí? Ahora, esta sábana, esta llamada sábana santa, recibe distintos nombres. Uno de ellos es, por supuesto, sábana santa. Pero como quien está representado en esa sábana es una persona fallecida, se sabe que esa sábana se utilizó como sudario, es decir, para envolver el cuerpo. Por tanto, también se le llama el santo sudario, ¿sí? El santo sudario. La palabra que se usa en italiano, para hablar de este gran trozo de tela es síndone. Síndone. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sábana, quiere decir sudario. Es síndone y de allí viene el nombre sindonología. ¿Qué es la sindonología? La sindonología es el estudio científico de la síndone, o sea, del santo sudario, es decir, de la sábana santa. ¿De acuerdo? Entonces, recibe distintos nombres: sábana santa, santo sudario, síndone, y les insisto, de este nombre, síndone, se deriva la disciplina de la sindonología. En México hay un Centro Mexicano de Sindonología y se dedican a hacer estudios sobre la sábana santa precisamente. Y esto que ven aquí es precisamente la síndone. Esta es la sábana santa. Pueden ver ustedes que aquí está el rostro de la persona, aquí están los brazos, aquí están sus piernas y del mismo modo aquí está su cabeza, pero en la parte posterior. Aquí está su espalda, aquí están sus glúteos, sus piernas, sus tobillos, sus pantorrillas, ¿sí? Bueno, pues ahí es un hombre representado por la parte anterior, es decir, el frente, y la parte posterior, la parte trasera. Y aquí pueden ver con mucho mejor contraste la síndone, ¿de acuerdo? Aquí la pueden ver con mucho mejor contraste. En realidad, si ustedes van a Turín y hay ostensión de la sábana santa, porque la sábana santa no está expuesta todo el día, todo el tiempo a las personas, en realidad se mantiene reservada, pero si hay ostensión, y ostensión quiere decir
presentación pública, van a ver algo como esto. O sea, es una imagen muy tenue, es verdaderamente una imagen muy tenue la que está en la Sábana Santa, ¿de acuerdo? En cambio, esta es una imagen ya con ciertos filtros para que puedan ver con mucha mayor claridad cómo está la parte anterior de la persona y la parte posterior de esta persona, ¿de acuerdo? De quien vamos a decir varias cuestiones acerca de quién es esta persona, que ya se lo sospechan ustedes, pero bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Lo que ustedes pueden ver aquí son, ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es esto? ¿Qué son estos hoyos, no? ¿Qué son estos hoyos que están aquí? ¿Qué son? Bueno, esos hoyos son marcas de quemadura por metal derretido. En el año de 1532, la Sábana Santa, la síndone, el Santo Sudario, se encontraba doblado. Piensen ustedes que la coincidencia en la forma de estas quemaduras, porque esas son quemaduras, la coincidencia en la forma de esas quemaduras depende del modo como estaba doblada la Santa Síndone, la Sábana Santa. Y esas son marcas de quemadura por metal derretido de un incendio del año 1532 en la llamada Capilla Santa, en la Sainte-Chapelle, en Chambéry, en Francia. Y hubo un gran incendio, lo tenían en una caja recubierta de plomo, la temperatura se elevó tanto que el plomo se derritió y comenzó a gotear encima de la Sábana Santa y quemó parte de la Sábana Santa, la cual fue después surcida, restaurada en la medida de lo humanamente posible. Del otro lado hay una gran tela también que pusieron unas religiosas holandesas. Oigan, por cierto, acuérdense que pueden poner todas sus dudas, sus comentarios, qué han escuchado sobre la Sábana Santa, qué dudas tienen. Pónganlo en el chat, por favor, me dará mucho gusto que nos hagan favor de dejar sus comentarios y de decirnos si tienen alguna duda, alguna observación. Muy bien. Bueno, pues estas son marcas de quemadura. Y por cierto, me voy a regresar. Todo esto que ven aquí, esto es agua, son marcas de agua, ¿sí? Todo esto son manchas de agua. ¿Por qué son manchas de agua? Pues porque en realidad, para rescatar la Sábana Santa se echó agua y provocó daños en la tela, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas son marcas de quemaduras y las manchas que ven aquí son manchas de agua, como esta, por ejemplo, ¿no? Son manchas de agua muy antiguas, ¿sí? Muy bien. En todo caso, esta representación puede iluminarles sobre cómo se cubrió al hombre de la Sábana Santa, a la persona que se encuentra representada en la Sábana Santa. En realidad, este es, digamos, el modo como se le cubre con este sudario, y cuando se desdobla el sudario por un fenómeno del que vamos a platicar en unos minutos, queda impresa su imagen de la parte posterior y de la parte anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean aquí, por ejemplo, cómo está clarísimo que las manos, miren, lo voy a ampliar, a ver si lo puedo ampliar. Ahí está. Aquí hay una peculiaridad. Quiero que observen esto, ¿eh? Aquí se ve que las manos están adelante. Efectivamente, las manos están delante. Pero vean que tiene solo 4 dedos. Solo tiene 4 dedos. ¿Por qué? Ya lo veremos y vamos a decirlo claramente. Porque cuando se crucifica, se suele crucificar en la muñeca. Y cuando se crucifica en la muñeca, se estimula un nervio que dobla este dedo, ¿sí? Este dedo queda doblado. Entonces, cuando el crucificado que está representado aquí le ponen sus brazos así, quedan con 4 dedos. El dedo pulgar es completamente invisible. Vean esta peculiaridad. Hay 4 dedos aquí y 4 dedos acá. Bueno, tomen nota de eso. Fíjense qué interesante, ¿eh? Continuamos. En todo caso, no solamente hay marcas de agua, no solamente hay la representación de una persona, y no solamente hay quemaduras, sino también hay sangre humana de la cual en tiempos modernos, en las últimas décadas, se han tomado algunas muestras muy pequeñitas y se ha determinado que es sangre humana tipo AB, ¿de acuerdo? Es sangre humana tipo AB.
y ustedes pueden ver la sangre en los brazos. Miren, lo voy a ampliar un poco, ¿no? La sangre en los brazos. Aquí, por ejemplo, hay mucha sangre a la altura de la muñeca, ¿ya vieron? Hay mucha sangre a la altura de la muñeca. Aquí la otra muñeca es invisible porque la mano está encima de ella, pero aquí escurre sangre también. Hay otro manchón de sangre aquí, ya veremos qué es. Hay sangre aquí, es la parte posterior de la cabeza. Hay también sangre aquí. Hay sangre en la espalda, ¿sí? A la altura de la cintura también hay un, a la altura de la cintura también hay un escurrimiento de sangre, hablaremos de él. Y vean ustedes cómo en los pies hay sangre, ¿no? Particularmente en los pies, pero a través de todo el cuerpo, ¿eh? Vean ustedes, todas estas manchitas que ven, todo eso es sangre. De eso vamos a platicar en un momento más. En todo caso, vale la pena decir que tenemos una parte de la historia de la Sábana Santa que es muy cierta. Y la historia de la que estamos absolutamente seguros es que la Sábana Santa aparece en 1354. En 1354 aparece en una ciudad que pueden ver ustedes aquí en el mapa que se llama Lirey. Esta ciudad de Lirey es una ciudad francesa, obviamente, y en 1354 ya tenemos suficiente evidencia de que, insisto, la Sábana Santa está en ese lugar. Para el año, permítanme, ahí está ya, disculpen. Está aquí en 1354, en la ciudad de Lirey, en Lirey. En 1453 la encontramos en Chambéry, en la llamada Saint-Chapelle. Ya les conté que allí hubo un incendio muy importante. Y en alguna ocasión, San Carlos Borromeo quiso ir a visitar la Sábana Santa, pero para eso tenía que cruzar los Alpes. Y era muy peligroso cruzar los Alpes. Entonces los franceses decidieron mandar a Turín la Sábana Santa para que el gran obispo de aquella época, San Carlos Borromeo, obispo de Milán, arzobispo de Milán, fuera a visitar la Sábana Santa. San Carlos Borromeo, mi santo patrono, va a visitar a Turín va a visitar a Turín la Sábana Santa y desde 1578 se queda en Turín. Los franceses nunca la han reclamado. La verdad es que hoy día es patrimonio de la ciudad de Turín, pero hay una historia segura desde 1354. Sin embargo, ¿cómo habría llegado hasta Turín vía Chambéry, vía Lirey? ¿Cómo habría llegado? Bueno, lo que les voy a presentar ahora es una mera hipótesis, ¿sí? En realidad, creemos que la Sábana Santa llegó desde Atenas, donde hay algún relato que más o menos en el siglo XIII, aquí dice 1206, en el siglo XIII seguramente andaba por allí. Aparentemente alrededor del año 1200 estuvo en Constantinopla, hoy Estambul. Probablemente estuvo alrededor del siglo VI en Edesa, hoy llamada la ciudad de Saniufra. Y en realidad provendría de Jerusalén en el año 33. Pero todo esto que está en rojo, la verdad, no estamos muy seguros, pero después habrá que decir que con mayor seguridad conocemos los últimos, pues estos 700 años de historia de la Sábana Santa. Ahora, les acabo de decir, pongan atención a esto, les acabo de decir que la certeza más antigua que tenemos de la Sábana Santa viene de la ciudad francesa de Lirey en 1354. Bueno, pues este es un códice Prai, que está en la Biblioteca Nacional de Budapest. Yo no sé cómo se diga en checo, Prei, no tengo idea, ¿no? Pero bueno, así se escribe, Códice Prai, de la Biblioteca Nacional de Budapest en Hungría. Y en esta Biblioteca Nacional está representado Jesucristo precisamente como aparece en la Sábana Santa. Y este documento aproximadamente es de 1182, hacia fines del siglo XII, 1182, anterior al Lirey. ¿Y qué detalle pueden ustedes observar? Pues precisamente que es un hombre desnudo, como aparece en la Sábana Santa, y es un hombre que tiene las manos cruzadas, que un brazo tapa una muñeca,
y que tiene solo 4 dedos en cada una de las manos, solo 4 dedos. ¿Lo ven? Entonces, los expertos dicen que es altamente probable que esta imagen del siglo XII corresponda también a alguien que representa a nuestro Señor Jesucristo, precisamente a partir de la imagen plasmada en la síndone. ¿De acuerdo? Es un signo nada más. Esto no demuestra nada, pero es un signo y es un signo importante porque la coincidencia de los 4 dedos, la coincidencia de los brazos cruzados, la verdad es que es grande, ¿no? Entonces, no parece del todo coincidencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a, esto es un poco sobre la historia de la sábana santa. Simplemente para decirles, lo que sí sabemos es que viene de Francia del siglo XIV y de ahí en adelante conocemos bastante bien la historia de la Santa Síndone, de la sábana santa. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es un análisis de la sábana santa y lo vamos a hacer muy rápido, lamentablemente. Ya saben que aquí siempre las cosas son rápidas. Lo primero que les tengo que decir es que en el año de 1898, un fotógrafo, en realidad un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, fotografió la sábana santa y se dio cuenta de que su negativo, porque bueno, siempre se toma la fotografía y en aquella época, antes de que hubiera cámaras digitales, en aquella época, la imagen se plasmaba, pero se plasmaba en un negativo que después tenía que revelarse y se revelaba en positivo. O sea, el negativo más o menos se veía así, ¿no? Es decir, como la imagen de la derecha, ¿lo ven? Denme un segundo. Ahí estoy ya. Como esta imagen de la derecha, ¿sí? Así se veía el negativo. Y cuando el negativo se imprimía sobre sobre un papel adecuado, ya se veía el positivo, es decir, con facciones reconocibles. El negativo presenta facciones irreconocibles. Bueno, lo que se da cuenta Secondo Pia es que el negativo se comporta como un positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí va. Quiere decir esto que están viendo. Esta es la imagen de la sábana santa. Esta es la imagen de la sábana santa. Y cuando se le toma una fotografía, esta es la imagen que aparece. Quiero que la vean bien. Es una imagen que tiene fondo. Es una imagen prácticamente fotográfica y tridimensional. Pero este es un negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que se da cuenta Secondo Pia es que el negativo se convierte en un positivo. Y eso quiere decir que el positivo es un negativo. O sea, lo que está impreso, vean qué impresionante. ¿A quién se le podría haber ocurrido una cosa así? Lo que está impreso en la sábana santa es un negativo. ¿Por qué? Porque el positivo, es decir, la persona, emanó su imagen, emanó luz, emanó su imagen. Y lo que queda impreso en la sábana santa es en realidad un negativo. De tal manera que los claros se vuelven oscuros y los oscuros claros, y entonces en el negativo, que es este, se ve perfectamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, permítanme de una vez decirles un par de cosas. Se ve aquí la nariz rota. La nariz está rota. Aquí falta cabello de la barba, le arrancaron cabello de la barba, ¿sí? Este pómulo no está tan inflamado, pero este pómulo está tremendamente inflamado. Este pómulo prácticamente le cerraba su ojito, ¿sí? O sea, es un hombre que ha sufrido, es un hombre violentado, ¿de acuerdo? Esta fotografía no es de Secondo Pia. Esta fotografía la hizo un fotógrafo profesional que se llama Giuseppe Enri. Y Giuseppe Enri, en 1931, justamente se propone tomar fotografías para identificar en ese negativo, que es la sábana santa, el positivo correspondiente. Vean ustedes, ahí está la sábana santa, que es el positivo, y el negativo se ve como una imagen tridimensional. Miren nada más qué cosa tan impresionante, ¿sí? Allí está la persona, allí están sus manos, allí está la sangre, allí está su pierna, una pierna movida, relativamente superpuesta sobre la otra, ¿no? Es verdaderamente impresionante. El negativo se convierte en un positivo.
Y esta es la parte trasera. Vean ustedes cómo se ve el positivo. Así se ve la sábana santa. Y si ustedes toman el negativo, pues aquí está la cabeza. Todo esto que ven aquí es sangre. Todo esto que ven aquí es sangre. Ya lo explicaremos por qué. Aquí están los glúteos. Aquí está las piernas, las pantorrillas y la planta de un pie. Miren, aquí está la planta de un pie, clarísimamente dibujada, ¿sí? En un rigoris mortis que ya no, y el pie ya no vuelve a su posición natural, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que descubre Secondo Pia y eso es lo que descubre Giuseppe Henry, y eso permite hacer muchos análisis a lo largo de los años. Ahora, vamos a tratar de entender los elementos, al menos los principales elementos que componen a la sábana santa. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el rostro, ¿no? Aquí vean, aquí está el rostro, perdón. Permítanme, es que estoy teniendo problemas con el mouse y quiero mostrarles con el mouse. Aquí está el rostro en la sábana santa y aquí está ampliado. ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, ya les dije, se puede ver que le arrancaron parte de la barba, se pueden ver sus pómulos inflamados. Este pómulo está inflamado, pero estaría al otro lado en el positivo, ¿se dan cuenta? Bueno, en el negativo. En el negativo, este pómulo que es el inflamado queda al otro lado. Porque esta es una imagen en espejo, ¿lo ven? Es una imagen en espejo. La izquierda es derecha y la derecha es izquierda. En todo caso, hay un surco de sangre venosa en forma de 3 invertido. ¿Ya lo vieron? Aquí hay un surco de sangre venosa procedente de la vena frontal. Hay una vena muy grande que si ustedes soportan la respiración, se les van a inflamar las venas de la frente, ¿sí? A mí me las pueden ver muy claramente por obvios motivos. Entonces, esta vena de la frente ha sido perforada. Y entonces, este es un escurrimiento de sangre muy importante. O sea, la verdad es que no es un goteo cualquiera, es un escurrimiento de sangre violento. Y vean cómo aquí hay otros escurrimientos de sangre, ¿no? Goteos de sangre de la arteria temporal herida. Entonces, también tenemos venas a los lados de la cabeza, aquí a este lado. Por eso nos duele aquí la cabeza, porque son inflamaciones de estas arterias. Y entonces, aquí están las arterias temporales heridas y los goteos de sangre que provienen de las arterias, tanto temporales como de la arteria frontal. ¿De acuerdo? Una situación obviamente terrible y que, como ustedes pueden ver, coincide perfectamente con todo lo que sabemos sobre nuestro Señor Jesucristo, especialmente el tema de la corona de espinas. Y si ustedes creen que la corona de espinas era como pues hoy día se la representan a nuestro Señor en algunos crucifijos, pues en realidad la sindonología nos dice que seguramente estamos equivocados. Es decir, la corona de espinas no era nada más un filito que le rodeaba la cabeza, no era así, sino era en realidad un casco trenzado, ¿de acuerdo? Y este es un casco trenzado real, no es la corona de Jesucristo, no, esto es muy reciente, y seguramente así se trenzó la corona de espinas, ¿de acuerdo? Entonces pueden ver aquí el dibujo, pueden ver aquí la representación, y les quiero decir que las plantas con las que se creó esta corona de espinas, que pertenece a una colección que hemos tenido en la universidad, pero ahora está itinerante, se hizo con plantas de lugares cercanos a Jerusalén, plantas espinosas que verdaderamente existen allá y que verdaderamente deben haberse utilizado para martirizar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que, esta es otra visión, vean, aquí está el casco, ¿no? Lo voy a ampliar, aquí está el casco, la corona de espinas, que en realidad es un casco enorme. Vean el casco allí, imagínense que a uno le metan la cabeza en eso, o sea, es una cosa intolerable. Y vean las espinas. De eso está hecho el casco, ¿sí? De unas espinas que pueden medir 1, 2, 3, 4 centímetros. O sea, son verdaderamente espinas muy grandes y que lesionan seriamente a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente para presentarles de una manera muy rápida, miren, aquí hay otra visión de las espinas. De este tipo de plantas se elaboró la corona de espinas que digamos que corresponde a las lesiones que podemos identificar en nuestro Señor Jesucristo en la sábana santa.
Aquí tenemos la parte trasera de la cabeza. Miren ustedes cómo están aquí los hombros, ¿no? Y aquí está la cabeza. Entonces, miren, lo voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Aquí está la espalda, los hombros, los brazos. Los brazos se perdieron casi totalmente en el incendio, lamentablemente. Pero aquí están los hombros, el cuello y la cabeza. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues lo que encontramos es que en la cabeza, aquí están los hombros y aquí está la cabeza. Hay numerosos coágulos en la parte posterior de la cabeza, producidos por heridas en la arteria occipital y heridas profundas en la cabeza. Vean la cantidad de sangre que, por supuesto, es sangre coagulada en el cabello, es un hombre de cabello largo, y toda esta sangre corresponde a heridas muy profundas en arterias y en la piel de la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que encontramos. Déjenme hacer chiquita esta imagen. Ahí está. Ahora, ¿qué encontramos al frente de la sábana santa? Bueno, pues lo que encontramos al frente, a la altura del pecho, véanlo aquí con mucha claridad. Véanlo aquí con mucha claridad. Está a la izquierda, perdónenme. Aquí está a la izquierda. Tenemos el pecho y aquí hay un acercamiento al pecho, ¿no? Lamentablemente parte de los brazos desaparece y parte del pecho desaparece por esta quemadura, por estas quemaduras. Pero lo que pueden ver ustedes es marcas de sangre que hay aquí a lo largo del pecho, marcas de sangre. Todas estas rayitas, lo voy a ampliar un poquito más. Todas estas rayitas que ven aquí, estas manchitas, son sangre. Todo esto es sangre, todo esto es sangre. ¿Sí? Y lo que ven aquí es una mancha de sangre sumamente importante. A la altura, en la parte baja derecha del pecho. ¿Sí? Perdón, el del costado izquierdo, es como lo estoy viendo a la derecha, perdón, pero como es una imagen invertida, en realidad está en el costado izquierdo del tórax. Entonces, en el costado izquierdo del tórax hay una mancha de sangre que significa que el tórax fue penetrado. ¿Recuerdan la historia de que a Jesús, una vez muerto, es atravesado por una lanza y de su costado manó sangre y agua? Bueno, pues en esta imagen podemos ver cómo no solamente es una persona que tiene numerosas lesiones, sino además tiene un sangrado muy importante en el costado izquierdo del tórax producido por una lesión mayor. Seguramente un objeto punzocortante, un objeto punzante grande, como una lanza. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la espalda. Todo el cuerpo se encuentra cubierto de golpes de flagelo, especialmente la parte posterior. Todas las lesiones que veíamos también en el pecho y al frente del cuerpo eran lesiones de flagelo. Flagelaron a este hombre, flagelaron a Jesucristo. Ya sabemos que en la historia de Jesucristo se cuenta cómo fue flagelado. Bueno, pues todas estas marcas pequeñitas que ven ustedes, perdón, lo hice pequeño, lo quería hacer grande. Todas estas marcas que ven ustedes son marcas de sangre que corresponden a golpes violentos de un flagelo, ¿de acuerdo? Es un hombre flagelado. Y aquí pueden ver la parte trasera de la espalda. Tiene muchísimos golpes de flagelo en todo el cuerpo, desde el pecho hasta los pies, y se pueden contar más de 100 golpes en total. Más de 100 golpes en total. Sigamos adelante. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a la altura de los glúteos y de las piernas, vean ustedes de este lado, perdón, les digo que no se ve mi mouse, espero que lo puedan ver ustedes aquí. Aquí están los glúteos y aquí están las piernas, aquí están las pantorrillas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué encontramos en los glúteos y en las piernas? Pues también completamente surcados de lesiones sangrantes por el flagelo, ¿no? Completamente surcados, todas estas manchitas. Les voy a enseñar aquí la pierna. Ahí está una de las piernas. Esta es una de las parte posterior de la pierna. Pueden ustedes ver la cantidad de lesiones que puede uno identificar y que están cubiertas de sangre humana. Son glúteos y muslos cubiertos de sangre por las lesiones de los golpes dados por un flagrum. ¿Qué es un flagrum? Un flagrum es un instrumento de tortura romano y fundamentalmente consiste en un palo al cual se le unen unas cuerdas a los cuales se les ponen unos pesos.
¿Por qué creemos que nuestro Señor Jesucristo, que el hombre de la sábana santa, fue golpeado, fue martirizado con un flagrum? Porque precisamente la forma de las lesiones corresponde a un flagrum, es decir, corresponde a un instrumento que tiene dos pesos unidos y estos pesos eran de metal. Entonces vean ustedes el tamaño, vean cómo tiene cierta distribución y entonces los expertos en temas históricos y tal dicen en realidad fue lastimado con un flagrum, ¿sí? Fue azotado con un flagrum. Ese es el nombre de este instrumento. Y se ha estudiado con tal detenimiento, la sábana santa, que se puede encontrar que hay principalmente dos direcciones en las que se producen los golpes. Un golpe dado con la mano hacia adelante, es decir, así, ¿sí? Arrojando la mano hacia adelante. Los golpes dados con la mano hacia adelante son el abanico que golpea la espalda, que golpea los glúteos, que golpea las piernas y que siguen una dirección. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estaba de pie y entonces los golpes dados a la espalda son golpes hacia arriba. Los golpes dados hacia los glúteos son golpes más horizontales y los golpes dados hacia las piernas son dados hacia abajo. Pero aparentemente había otra persona del otro lado, o quizás la misma, no lo sabemos, que golpea ahora a mano invertida, es decir, golpea de esta manera, golpea de revés, ¿sí? Golpea de revés. Entonces, y lo que se puede ver, permítanme un segundo, por favor. Es que se me estaba agotando la batería, perdónenme. Estos golpes dados de revés van en dirección contraria, que es la dirección B, ¿de acuerdo? Los golpes dados en dirección B principalmente afectan la espalda, ¿de acuerdo? Por su dirección sabemos que afectan principalmente la espalda. Y los golpes A sí golpean los glúteos y las pantorrillas y las piernas. Bien. ¿Qué más podemos encontrar? Miren, a la altura de los brazos, del abdomen, del vientre, encontramos los dos brazos cruzados y los 4 dedos famosos que ya estudiamos, que ya vimos en otro lugar, ¿ya lo vieron? Y lo que encontramos aquí es un escurrimiento de sangre importantísimo. Vean la cantidad de sangre que hay aquí. Es una cantidad de sangre muy importante y que va en una dirección específica. Y tiene coágulos de sangre bajando por el brazo. Vean, aquí baja de manera recta y aquí los coágulos de sangre bajan de manera relativamente discontinua. Aquí hay un coágulo, digamos, hay un rastro de sangre continuo. ¿Qué nos dice esta evidencia? Nos dice que los rastros de sangre muestran que hubo dos posiciones predominantes durante la crucifixión. Una de las posiciones, vean ustedes, aparentemente durante la vida, es decir, mientras fue crucificado y estaba vivo, tenía un brazo estirado y entonces la sangre escurría de la herida de la muñeca y bajaba discretamente por el brazo, ¿no? Bajaba poco a poco por el brazo. En cambio, en el otro brazo caía vertical, caía hacia abajo. O sea, la mancha de sangre es muy grande. Entonces, esto podría ser porque este brazo fue dislocado, ¿sí? Y imagínense ustedes el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que además de crucificado, le dislocan un brazo y él se apoya totalmente en este brazo, teniendo este brazo dislocado. Y cuando muere, cae y entonces se genera un rastro de sangre más pequeño en los dos brazos, ¿de acuerdo? Entonces, un detalle importante es que los clavos penetran en la muñeca y no en la palma de la mano. Por cierto, les voy a poner un videíto al rato en donde dice un estudioso, un artista, dice que en realidad a Jesús lo crucificaron en la palma de la mano. Eso es materialmente imposible. Y es materialmente imposible porque la palma de la mano no tiene elementos de fuerza para sostener un cuerpo humano, se desgarraría.
se desgarraría. Solamente los huesecillos de la muñeca tienen la capacidad de soportar el peso de un cuerpo humano, y así es como crucificaban los romanos. ¿Qué tenemos aquí también? Bueno, pues lo que tenemos es el área de los pies, y en el área de los pies encontramos mucha sangre a la altura del tobillo, y efectivamente sabemos que no crucificaban tampoco el pie formalmente hablando, sino lo hacían a la altura del tobillo. Y entonces la sangre corresponde completamente a una crucifixión romana del siglo I. Sección frontal de las pantorrillas y las piernas, se observa una gran mancha de sangre en un lugar donde penetró un clavo. Entonces está muy claro que sí estamos hablando de una persona que fue crucificada. Y toda la evidencia es sólida. Es decir, a ver, señores, digo, para decirlo de una vez, ¿no? ¿Quién tendría la perfección y la imaginación para simular algo de este tamaño? Vean la cantidad de evidencia que estamos buscando, y que estamos viendo. En la parte, aquí no tengo subrayado esta parte, pero miren, aquí se puede ver las piernas de la parte de atrás, un pie encima del otro, un pie encima del otro, y sobre todo la palma del pie de abajo llena de sangre. En realidad, nuestro Señor Jesucristo habrá sido crucificado más o menos en esta posición, y lo que es cierto es que la palma del pie está llena de sangre, sea porque escurrió desde el tobillo la sangre, o porque haya sido crucificado también con un clavo en el pie. En todo caso, la palma, la planta del pie está completamente llena de sangre. Sección posterior de las pantorrillas y las piernas, se observa una gran mancha de sangre en la planta por donde salió el clavo. Y esta obra bellísima que ven ustedes la hizo un hombre que se llama Luigi Mattei. Y Luigi Mattei lo que hizo fue ponerse a estudiar exhaustivamente la sábana santa y reproducir el cuerpo que está representado en la sábana santa. Entonces vean ustedes el cuerpo desnudo de este hombre, un hombre sacrificado, un hombre sumamente lastimado, y sin embargo un hombre que nosotros lo sabemos, pues es o representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Esta es otra perspectiva de la obra de Mattei, en donde justamente pueden ustedes observar los detalles, el rostro, el cabello. Les digo, es un hombre de cabello largo, abundante, que muere crucificado, que recibe una lesión en el pecho, y pues que una vez muerto, vean ustedes el pulgar oculto, quizás hasta debiera estar más oculto, él lo pone como que discretamente aquí debajo de la mano, y esta es una representación de Luigi Mattei pues la persona que está en la sábana santa. Les voy a poner un video. Ya sé que en Zoom los videos se ven medio feitos, pero espero que alcancen a escuchar bien el audio, ¿de acuerdo? Entonces, escuchen y vean con atención. La síndone de Turín es una pieza de tela centenaria que pudo haber cubierto el cadáver de Cristo en su tumba. Según la tradición, esta tela conserva improntas de varias partes del cuerpo de Jesús. Tras un estudio minucioso de la síndone y del hombre al que cubría, el escultor italiano Sergio Rondella envolvió su estatua con una réplica exacta de la sábana santa para comprobar si coincidían todas las marcas. Iván Marsura, director del Museo de los Papas, dice que otros modelos realizados anteriormente a partir de la síndone eran más artísticos que científicos. Dice que esta nueva estatua reúne cientos de estudios que se han realizado hasta la fecha sobre la sábana santa y ayudará a comprender si es o no auténtica. Podría decir que por primera vez, si uno sitúa la síndone y envuelve la escultura, todo encaja a la perfección. La realización de esta estatua ha ayudado incluso a historiadores a obtener nueva información sobre la síndone de Turín. El hombre de la síndone tenía una semiparálisis y las heridas de los clavos no estaban en las muñecas sino en las manos.
La escultura fue finalizada tras 2 años de estudios anatómicos. En 3 ocasiones el escultor se vio obligado a destruirla y comenzar de nuevo. Lo hizo para lograr un ejemplar exacto y eso le llevó más tiempo de lo esperado. Construyó primero un modelo en hierro del esqueleto y usó técnicas de reconstrucción virtual durante todo el proceso. También usó los negativos de las fotografías de la síndone, guías matemáticas y papel transparente para poder identificar cada una de las heridas que sufrió Jesús. A partir de ahora realizará réplicas de estas figuras en mármol, bronce y madera para enviarlas a iglesias de todos los países. La exposición en Roma fue breve ya que Sergio Rodella quería llevar su estatua por todo el mundo. Además, junto a ella expone las fotografías de la síndone y una réplica exacta de la sábana santa y de otros objetos relacionados con la pasión de Cristo. Muy bien. Pues efectivamente la tradición cristiana siempre ha identificado al hombre de la sábana santa con Jesucristo. Y parecería poco razonable que fuera cualquier otra persona. Pero bueno, nos podemos preguntar si no es una falsificación, porque hay quien dice que en realidad la sábana santa fue elaborada en la Edad Media. ¿Y por qué hay algunas personas que creen que la sábana santa fue elaborada en la Edad Media? Bueno, pues por la famosa prueba de carbono 14. Una prueba realizada en 1988, cortó una esquina de la tela para no afectar la parte central de la tela, que sería un crimen contra la humanidad. Pues lo que se hizo fue hacer un pequeño corte en una esquina de la tela, ¿de acuerdo? El resultado que arrojó es que esa tela más o menos está entre 1260 y 1390 después de Cristo. Entonces se dijo, bueno, es una falsificación, es simplemente una imagen tardo medieval, ¿no? De la Baja Edad Media, nada más. Sin embargo, en una revista que se llama Thermoquímica Acta, en el volumen 425, en el número 425 de esta Thermoquímica Acta, se aclara que la prueba se realizó sobre un remiendo medieval realizado a la orilla de la sábana santa y no sobre la tela original. O sea, el error que cometieron los investigadores cuando cortaron un trozo de la sábana santa para hacerle la prueba de carbono 14 fue tomar, con mucho respeto, y eso se agradece, tomar un pedacito de la orilla, pero resulta que las orillas son puros refuerzos medievales. Entonces, pues claro que iba a salir una fecha como esta. Entonces, la verdad, la prueba de carbono 14 hoy día está perfectamente, digamos, desacreditada en términos de decir, nunca afectó la tela original de la sábana santa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les digan, no, es que la prueba de carbono 14 de la sábana santa ya demostró que no demostró nada, no se preocupen. No le digan nada a la gente, díganle, ay, mira, no tienes un refresquito, tengo sed, ¿no? Y ya, déjenlos en paz. Ahora, con las fotografías de Henry, este es otro hallazgo muy importante. Con las fotografías de Henry, se hicieron visibles perfiles de hojas y plantas con las que se cubrió para honrarlo el cuerpo de Jesús. O sea, en la sábana santa se pueden ver pequeños perfiles de plantas que cubrieron el cuerpo de esta persona, de Jesús. Y les quiero contar que la persona que ha estudiado más la botánica de Medio Oriente y de la tierra de Israel es un judío, no un cristiano. Es un judío que se llama Avinoam Danin, a quien tuve el enorme orgullo de conocer, quien me regaló un libro, por cierto, sobre plantas del Medio Oriente, el Medio Oriente y la península del Sinaí. Y yo platiqué con el doctor Avinoam Danin a este respecto. Me dijo, mira, yo no sé si esa sábana santa viene desde el siglo I, si cubrió el cuerpo de Jesús, yo no tengo idea, pero ahí se ven plantas que yo conozco. Bueno, Avinoam Danin ha estudiado las plantas que están representadas en la sábana santa. Eso es interesante. Y lo que les puedo contar es que se han identificado visualmente y con suficiente evidencia casi 30 especies de plantas. Y del mismo modo, mediante las investigaciones del doctor Max Frey, entre 1973 y 1978, quien tomó muestras de la sábana santa con cinta adhesiva, se identificó material genético de 58 géneros o especies de plantas endémicos de Medio Oriente. Miren, el problema aquí es que si esto es una falsificación absolutamente perfecta.
Porque ustedes pueden encontrar pólenes en ese pedazo de tela. Todavía hoy día pueden encontrar pólenes muy antiguos de plantas que solo existen en Medio Oriente. O sea, si esto se hizo en Europa medieval, se trajeron plantas de Medio Oriente para dejar allí pólenes y todo. Está un poco, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Bueno, todo eso hace pensar que es genuina. Todo eso hace pensar que es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Y aquí pueden ver ustedes delineadas algunas plantas que son visibles, son muy tenues, pero son visibles en la sábana santa. Como cerca de su rostro hay flores, como hay otras plantitas y flores que le pusieron encima, como en torno a él, ¿sí? Aquí habría muchísimo que platicar, pero no hay tiempo de platicarlo. Pero de todas maneras, pues bueno, busquen información, es bien interesante. Y aquí, miren, voy a hacer voy a agrandarlo, ¿no? Miren, ahí están, ahí se ven las florecitas. Y estas florecitas, dice el doctor Danin, bueno, claro, esta flor es tal, ¿sí? Es una flor que crece en cierta época del año, en cierta región de aquí cerca de Jerusalén y tal. ¿De acuerdo? Bien. Sigo adelante. Perdón. Sigo adelante. Denme un segundo que ya se me volvió a bloquear aquí está ya. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar aquí? Hay una planta que se llama Zygophyllum domusum, que es una planta que solamente crece en Israel, Jordania y el Sinaí. En Israel, junto a Israel en Jordania y al sur en el Sinaí. En la Sábana Santa se han identificado por parte de diversos investigadores imágenes tanto de las hojas como de la flor de esta planta. Y aquí pueden ver ustedes la planta, esta es la planta, y cómo aquí hay diversas hojas y flores de esta planta, ¿sí? Allí están en la Sábana Santa. Bueno, pues todo esto para decir, la verdad es que sería muy difícil pensar que esto es una falsificación, porque habría tomado un trabajo, hoy día simplemente tomar un avión, ir a Israel, tomar plantas, traerlas, llevarlas internacionalmente, todo, no es razonable, ¿no? Ahora imagínense hace siglos, hace 1000 años, ¿no? Bueno, pues eso no tendría ningún sentido. Entonces, es altamente probable, esta evidencia muestra que es altamente probable que se trate de la sábana de nuestro Señor Jesucristo. Termino. Significado teológico. ¿Qué quiere decir teológicamente la sábana santa? Teológicamente decimos, miren, es altamente probable que sea el sudario que cubrió el cuerpo del Señor al ser sepultado. Eso es cierto, es altamente probable. ¿Por qué? Porque corresponde, porque ha recibido un culto a lo largo de los siglos, porque es altamente probable. La verdad es que nadie actúa irracionalmente creyendo que es el sudario de nuestro Señor Jesucristo. El cúmulo de evidencia, y eso lo he subrayado durante nuestra charla, hace sumamente difícil que se trate de una obra posterior y meramente piadosa. Si fuese una obra medieval piadosa, pues no encontraríamos pólenes de Medio Oriente, no los encontraríamos, no tendría ningún sentido, ¿sí? No encontraríamos plantas de Medio Oriente y plantas que un botánico actual identifica como plantas de Medio Oriente. ¡Qué maravilla!, ¿no? De la zona de Israel, de Jerusalén. La verdad, la sábana santa es una fuente profunda de contemplación de la pasión del Señor, quien, como dice el profeta Isaías, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, por sus heridas hemos sido curados. Nuestra salvación está bien representada en estas heridas terribles que ven ustedes en el sudario, ¿sí? Si quieren ustedes creer que es el sudario de nuestro Señor Jesucristo, me parece bien. Si no lo quieren creer, de todas maneras, es una gran fuente de contemplación, ¿sí? Y bueno, y ya me adelanté. Ahora, voy a ir con mi presentación. Ahora bien, ¿qué pasaría si no fuese el sudario del Señor? A ver, supongamos que no lo es, o que alguien no lo quiere creer. No se preocupen, la fe cristiana se basa en el hecho de la encarnación del Señor y en la iglesia que ha fundado con los medios salvíficos que estableció. Eso es la fe cristiana. Porque la verdad, podría caer una bomba atómica en Israel, podría caer, digo, Dios no lo quiera, ¿no? En ninguna parte del mundo, pero podría caer una bomba atómica en Israel y desaparecer todos los lugares santos, y sin embargo, seguimos siendo cristianos y tenemos lo más importante, que son los sacramentos y la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Podrían desaparecer los lugares santos, podrían no ser el sudario de Jesús y la fe cristiana no perdería nada.
excepto bienes muy amados. Oigan, qué lindo es ir al Santo Sepulcro de Jerusalén, qué lindo es. Pero si hubiera un terremoto y todo se perdiera y se hundiera la tierra ahí y se acabó el Santo Sepulcro, no perdemos gran cosa, perdemos bienes muy amados, pero nada más, ¿no? No perdemos gran cosa, la verdad. Porque lo más importante es nuestra fe, es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Eso es lo más importante. Y pues ya para terminar, decirles, la verdad de la fe cristiana se fundamenta en que Dios existe, en que Dios verdaderamente existe y ha querido reconciliar consigo al género humano en la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. De eso se trata la fe cristiana. Lo que es cierto es que sea o no el sudario del Señor, podemos contemplar en Él el amor y el sufrimiento que aceptó padecer por mí, como lo dice San Pablo, ¿no? Dice San Pablo, el Señor murió por mí, Él aceptó padecer por mí, por eso merece ser amado, ¿no? Porque Él me mira a los ojos y muere por mí, Él acepta ese sufrimiento por mí. Les quiero contar que todas las imágenes y parte de la información está tomado del folleto de la exposición ¿Quién es el hombre de la sábana santa? De la Asociación Otonia, cuyos derechos respetamos y no vamos a lucrar con ellos, sino más bien vamos a usarlos para promover nuestra fe y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues dejo de compartir la pantalla y vamos a leer sus comentarios. Vamos a leer sus comentarios. Gracias, gracias por sus saludos, gracias. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias por sus amables comentarios. Dice Lilian, yo creo que solamente nuestro Señor Jesucristo aguantó toda la tortura, ya que con simples azotes se morían las gentes. ¿Usted qué cree? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene dos componentes, ambos terribles. El primer componente es el físico. Y sin lugar a dudas, sin una especial gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo habría muerto mucho antes, mucho antes. La cantidad de sangre derramada, la violencia ejercida contra Él, las horas que llevaba sin comer y sin beber agua, porque fue hecho prisionero mucho antes, la brutalidad con que fue tratado, de verdad, sin una gracia especial de Dios habría muerto mucho antes, sin lugar a dudas. Muchas personas caían en shock por el puro dolor de los azotes, efectivamente, y en última instancia, efectivamente, algunos morían por la falta de sangre, etcétera, ¿no? En todo caso, los crucificados, como estaban sostenidos de sus brazos, no podían respirar bien. Entonces, la mayor parte del sufrimiento es no poder respirar, sentir que se ahoga. Y entonces, el único modo de poder respirar es apoyarte en los clavos, lastimarte más y poder respirar un poco y dejarte caer otra vez. Por eso, al final, cuando ya quieren bajarlos de la cruz, a los ladrones y a Jesús, les van a romper las piernas. Porque al romper las piernas ya no se van a poder levantar y al ya no poder levantarse, ya van a asfixiarse y morir. Pero Jesús ya había muerto. Y el hombre de la sábana santa no tiene las piernas rotas. Ahora, el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo fue brutal, como lo pueden ver. Esta es una gran representación y seguramente es la representación de lo que le sucedió a nuestro Señor. Ahora, la otra parte es cargar con el pecado del mundo. Piensen ustedes, perdón por el feo ejercicio que les voy a proponer, piensen ustedes en su peor pecado, en aquello que les pesa más en la conciencia. Piensen ustedes en la peor cosa que han hecho en su vida. Bueno, sudamos frío nomás de pensarlo. Sudamos frío y decimos, pero qué cosa tan espantosa, no me haga pensar eso. Bueno, Jesús no dijo 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Jesús tuvo en su mente, en su conciencia y en su corazón durante toda la pasión cada uno de tus pecados y cada uno de mis pecados, desde los peores hasta los más leves. Y algo que si no es por un especial permiso de Dios, algo que pudo haber quebrado a Jesucristo, es el peso y el horror de toda la brutalidad y la violencia y el mal del que somos capaces todos los seres humanos de toda la historia. Nuestro Señor Jesucristo carga con todo el mal de la historia, pero no lo carga en genérico, lo carga presente en su conciencia. Y por eso cuando está en agonía suda sangre, porque su psique humana no es capaz de contener
toda la maldad del universo entero, ¿lo ven? Es una cosa terrible. Entonces, Lilian y todos, nuestro Señor Jesucristo sufre muchísimo psicológicamente y sufre muchísimo físicamente, y sin embargo, ama, perdona y nos reconcilia con el Padre en la cruz, y eso de veras que hay que agradecerlo. Eric dice, ¿el estudio de la sábana santa tiene algo que ver con el estudio de la veracidad de algunos estigmas? Me refiero a que no entiendo cómo se corrobora si algún estigma es obra de Dios o es una farsa, y si la sábana santa tiene algo que ver. Bueno, en conciencia, lo que puedo decir, Eric, es que no tiene nada que ver el estudio de los estigmas con la sábana santa. Es decir, que los estigmas aparezcan en la mano y no en la muñeca, no tiene que ver con que los estigmas sean genuinos o no, porque también hay personas estigmatizadas en la frente y el Señor no tuvo una herida vulnerante en la frente, ¿no? La tuvo en el costado. Entonces, sin embargo, hay estigmatizados que tienen marcas en la frente, hay estigmatizados que tienen marcas en las manos, otros en las manos y en los pies, otros en las manos, en los pies y el costado. Hay estigmatizados cuyos estigmas fueron invisibles durante toda su vida, pero cuando murieron fueron visibles, como Santa Catalina de Siena, ¿sí? Mi santa favorita. Supongo que si hubiera cielo en el cielo tendría que decir que después de mi santo patrono San Carlos Borromeo. Bueno, pero no, la sábana santa no tiene nada que ver con los estigmas. Y para saber si los estigmas vienen de Dios o es cualquier otra cosa, la norma la da el Evangelio. Y la norma es, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que pueden estar genuinamente estigmatizados y sin embargo vivir una vida al margen de Dios, como Giorgio Bon Giovanni. Búsquenlo en internet, hay un señor que se llama Giorgio Bon Giovanni, que está verdaderamente estigmatizado, pero no ha vivido su don como un don venido de Dios, sino simplemente como si le hubiera dado una gripa, ¿no? Y ya. Y entonces se dedica a hablar de extraterrestres y le tira al Papa. Y sin embargo está estigmatizado, de verdad. Se le hacen unas costras pavorosas en la cara y en las manos. En cambio, hay otros estigmatizados que reciben el don de los estigmas como un llamado de Dios y buscan al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, miren, cuando nos enfermamos es un llamado de Dios, cuando nos estigmatizamos es un llamado de Dios, cuando una persona está poseída es un llamado de Dios, todo en nuestra vida es un llamado de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Qué bonita pregunta, Eric, gracias. No le quebrarán ninguno de sus huesos y mirarán al que traspasaron. ¿Quiere decir que no sufrió fractura alguna? Exactamente, exactamente. A pesar de tal atrocidad, no tiene ninguna fractura visible ni ninguna deformación física clara. Pero sobre todo, era bastante natural que si era una persona crucificada, habrían acelerado su muerte rompiendo sus piernas y sin embargo sus piernas están intactas, ¿no? Y el mismo Evangelio testimonia que no le rompen las piernas, ya lo encuentran muerto. En el libro compuesto por Santo Tomás de Aquino, Adoro-te Devote, hay una frase que dice, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad, hablando del Santísimo Sacramento del altar. ¿Cómo interpretamos eso? A ver, es difícil, digamos, ver a Dios en un hombre tan lastimado, ¿no? Entonces, la divinidad está presente, pero cuando dice que se esconde, simplemente quiere decir, miren, acuérdense ustedes de la profecía de Isaías. La profecía de Isaías dice tan lastimado estaba que ya no lo consideramos ni siquiera humano, era menos que un gusano. Eso dice la profecía de Isaías, ¿sí? Entonces, cuando dice Santo Tomás de Aquino que en la cruz se escondía solo la divinidad, quiere decir, a ver, si hubiéramos estado al pie de la cruz, no habríamos creído que ese hombre despedazado es Dios. O sea, la verdad es que los discípulos de Emaús, después de ver morir a Jesús, se van tristes a Emaús y dicen, esto ya se acabó, esto ya es historia, ¿no? Se esconde la divinidad. No porque no sea Dios, sigue siendo Dios, pero es que se nos esconde. Y en el Santísimo Sacramento no vemos ni al Dios ni al hombre, sino solamente es un pan que verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Sí que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Silvia, ¿se conoce la fecha exacta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Mi querida Silvia, gracias por la pregunta. No estamos seguros ni de la fecha de nacimiento ni de la fecha de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que los cristianos no nos ocasiona ningún problema, no tenemos ningún problema. Si ustedes leen Tercio Milenio Adveniente, una carta de San Juan Pablo II sobre el año 2000, dice, a ver, está clarísimo que no estamos festejando el cumpleaños 2000 de Jesús en el año 2000. Eso está clarísimo.
pero como en el conteo del tiempo llegamos al año 2000, vamos a festejarlo. Entonces, para los cristianos lo importante es que Jesucristo se hizo hombre. ¿Nació en el momento cero de la historia? No. ¿Por qué? A ver, lo voy a explicar rápido. Porque Jesús nace cuando Herodes el Grande es rey. ¿Y qué creen? Que cuando Dionisio el Exiguo, un monje que calculó la fecha de nacimiento de Jesús, se llamó Dionisio el Exiguo, cuando calculó la fecha de nacimiento de Jesús, se equivocó. Se equivocó. Entonces, ¿estamos en el año 2020 después del nacimiento de Jesús? No, porque ¿qué creen? Que Herodes el Grande, rey que reinaba cuando Jesús nació, murió hace 2024 años. El rey Herodes el Grande murió en el año 4 antes de nuestra era, ¿sí? Entonces, como el rey Herodes el Grande muere en el año 4 antes de nuestra era, creemos que Jesús nació entre el año 4 y el año 6 antes de nuestra era. O sea, ¿hace cuántos años que nació Jesús? Pues como 2024-2026. ¿Lo ven? Porque en realidad Jesús, como nació bajo Herodes el Grande, y Herodes el Grande persiguió incluso a Jesús, mandó matar a los niños en Belén, más o menos Jesús debe haber nacido entre el año 4 antes de nuestra era o 6 antes de nuestra era, entre el 6 y el 4 antes de nuestra era. Ahora, si Jesús murió en el año 33, ¿qué edad tenía? Bueno, pues ya se pueden imaginar, ¿no? No tenía 33 años, tendría 37, tendría 39 años, no lo sabemos. Ahora, quizás Jesús no murió en el año 33, como todos creemos. Quizás sí tenía 33 años, pero entonces murió en el año 20 y tantos. ¿Lo ven? Bueno, todo eso, los cristianos no tenemos problema, los católicos no tenemos problema, señores. Y no tenemos problema porque esos son estudios históricos. Lo importante es que Dios se hizo hombre en Jesucristo y nos rescató y nos salvó. Es lo importante. Pudo haber sucedido un poquito antes, un poquito después. Ahí sigamos discutiéndolo, no pasa nada. Entonces, ¿se conoce la fecha exacta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? No, no lo sabemos. Hay quien dice que en el año 30, que en el año 31, que en realidad si murió el día de Pascua, entonces en realidad debe haber sido el 29, que si murió la víspera de la Pascua debe haber sido el 31. No estamos muy seguros, la verdad no estamos muy seguros, ¿de acuerdo? Bonita pregunta, Silvia, gracias. Carlos dice, ¿cuáles son las reliquias de la pasión de nuestro Señor reconocidas por el Vaticano? Bueno, vamos por partes. La Santa Sede no se declara sobre la genuinidad de ciertas reliquias, no se declara. ¿Por qué? Porque no es importante. Porque no es importante. Es decir, a ver, que alguien diga, esta es una camisa de un santo, ¿no? Esta no es una camisa de un santo, pero que alguien diga, esta es la camisa de un santo, bueno, pues a ver, ¿le creemos o no le creemos, no? Más o menos uno espera seriedad a la hora de hablar de las reliquias. Por ejemplo, en la Basílica de la Santa Cruz en Roma se conserva el titulus, es decir, el letrero que estuvo encima de la cruz que dice, este es Jesús, el Rey de los Judíos, escrito en hebreo, latín y griego. Una parte grande del titulus, se llama titulus, una parte grande del titulus está en la Basílica de la Santa Croce en Jerusalén, en Roma. A ver, ¿se puede demostrar que ese titulus fue el que estuvo en la cruz de Jesús? No, olvídenlo. A ver, eso no se puede, porque tendríamos que sacar el titulus, manipularlo, y ahora resulta que sí era, y ya destruimos una parte muy importante haciéndole estudios, ¿no? Entonces, la verdad es que pensar que el cáliz que el Señor usó en la última cena y que creo que está en Valencia o algo por el estilo, es verdaderamente el cáliz y que el Vaticano diga, sí, ese es el cáliz. Híjole, pues yo qué les digo, no, la verdad es ni el Vaticano se va a animar a una cosa así, ni digamos, ni es demasiado importante para la fe cristiana. Que los clavos que se exponen en no sé qué iglesia del mundo dicen que fueron los clavos que atravesaron a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues habrá que estudiarlo, puede ser que sí, puede ser que no, como la sábana santa, ¿no? Pero no es obligatorio creerlo, ¿se acuerdan? Eso no es motivo de fe, eso no es objeto de fe. Simplemente si tú vas a ver los clavos, bueno, pues o sea, haz una oración a nuestro Señor, sean los clavos o no, imagínate nomás ser atravesado por una cosa de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿los papas han ido a Turín a ver la sábana santa? Sí, y lo que dicen es una representación muy creíble de lo que sucedió a nuestro Señor. Ni siquiera afirman, sí, esto tocó el cuerpo del Señor, porque miren, si quieren tocar el cuerpo del Señor, vayan a comulgar. Así de sencillo es, ¿sí? No quieran tocar la sábana santa, o sea, no hay problema, ¿sí? Tenemos algo mayor que todas las reliquias, que es la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no, normalmente el Vaticano no habla sobre la genuinidad de
las reliquias de la pasión del Señor. Gaby, gracias Gaby por tu comentario. Qué bueno que estés por aquí, Edith, de nuevo, qué gusto. Irene, igualmente, gracias, igual, Dulce. Yoli, retomando la plática de la Sagrada Misa y la Sábana Santa en vivir en cada misa el memorial de su muerte y resurrección se me hace un nudo en la garganta. Pues sí, yo creo que, a ver, tanto nos debe doler la pasión del Señor como nos debe alegrar la resurrección del Señor, que es nuestra resurrección. Y yo creo que tanto debemos asumir el dolor en nuestra vida, sabiendo que Él asumió los dolores tan grandes que padeció, como ver con esperanza la resurrección. Hace muchos años estábamos viendo la película de El león, la bruja y el armario con mis hijos chiquitos. Y entonces Aslan, el león, se entrega a la bruja blanca para que lo mate. Y la bruja levanta el cuchillo y le corta el cuello a Aslan y lo mata. Pero había una profecía que decía que cuando Aslan entregara su vida por un culpable, que es Edmund en esta película, es un niño que se ha actuado mal, resucitaría. Y cuando mi hijo, uno de mis hijos, ve que resucita, me dice, papá, fue fácil para Aslan dar su vida, ¿verdad? Que es como decir, fue fácil para Jesús dar su vida, ¿no? Oye, papá, fue fácil para Aslan dar su vida. Él sabía que iba a resucitar. Y entonces le dije a mi hijo, hijo, tú vas a resucitar. Y por eso la muerte es más fácil. Y se quedó pensando y me dijo, no, ¿verdad? Le digo, pues, a ver, no hay que tenerle miedo a la muerte, pero la muerte no es un trago dulce, es un trago amargo. Pero es un trago amargo, ¿saben qué? Tenemos una sola muerte. Tenemos una sola muerte. Nos vamos a morir solo una vez. Disfrutemos. Ahora sí que disfrutémoslo, porque esa es la puerta que vamos a cruzar para llegar al Señor. Claro, por favor, confiésense, comulguen, hagan oración, ¿no? Y entonces no le tendremos miedo a la muerte. Entonces, ¿se nos debe hacer un nudo en la garganta, Yoli? Sí, pero también nuestro corazón debe saltar de alegría, porque hemos sido rescatados al precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Valemos la sangre, valemos el valor infinito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran amor de Jesús por nosotros. Muy interesante, dice Catalina. Sin lugar a dudas, un amor más allá de lo que podemos imaginarnos. Gracias, Lanix. Sí, Silvia dice, si sabía que iba a resucitar, ¿por qué dice, Padre, por qué me has abandonado? Qué bonita pregunta, Silvia. Qué bárbaro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 21-22 de la Biblia. Ya saben que en la Biblia hay dos numeraciones. Y ese salmo tiene una peculiaridad muy grande, y es que es un relato 500, 700, 1000 años antes de Jesús, de la pasión de Jesús. Lean el Salmo 21 o Salmo 22, depende de la numeración que ustedes encuentren en su Biblia. Pero lean ese salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice, se juegan mis ropas a la suerte, estoy rodeado de leones, devoradores de hombres, me cuentan entre los criminales. Léanlo en clave tipológica. Ya saben que hablar de clave tipológica quiere decir, lean el Salmo 21-22 como un anticipo de la pasión de Jesús. Eso es muy importante. Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No del todo le está reclamando algo al Padre, sino lo que está recordando es un salmo que Él está haciendo realidad. Una profecía que Él está haciendo realidad. Primer aspecto. Segundo aspecto. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús, el Jesús en la cruz, sufriente, escarnecido, sangrante, se llama Jesús abandonado. Y los focolarinos, la fundadora del movimiento de los focolares, que es un movimiento italiano, católico, se llama Chiara Lubich, lo voy a poner aquí lo voy a poner en el chat, por si les interesa buscar algo en internet sobre Chiara Lubich. Chiara Lubich no fue monja, era una laica enamorada de Jesucristo y sobre todo que descubrió la profundidad y la grandeza de Jesús abandonado. Jesús abandonado en la cruz, que le dice a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Kiara, lo voy a simplificar, ¿eh? Dice Kiara, Dios está haciendo la experiencia de la ausencia de Dios. Oigan una cosa de este tamaño. Jesús, que es Dios hecho hombre, experimenta la ausencia de Dios. Y entonces, Jesús, que es Dios y que experimenta la ausencia de Dios, entiende cuando a nosotros se nos oculta Dios. De repente nosotros tenemos momentos de fervor muy grande y buscamos a Dios y oramos y sentimos bonito y de repente Dios se nos escapa de las manos. Y decimos, oye, creí que eras un animalito doméstico. No, Dios es un animal salvaje. Dios no es un animal, pero es para que me entiendan, ¿no? Entonces Dios es muy libre y de repente Dios se nos oculta y de repente decimos, Señor, se supone que tú y yo ya éramos cuates, espérame, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en mi vida? Nada, nos está purificando, nos está corrigiendo, nos está animando a llegar más lejos. Eso está haciendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Jesús entiende a los ateos, que no tienen Dios, que se sienten sin Dios, pero Dios los ama profundamente. Y Jesús ha hecho la experiencia del ateísmo, por decirlo de alguna manera, la experiencia de un Dios que se oculta. ¿Sí? Muchas cosas que decir. Gracias por tu pregunta, Silvia. Dice Lupita, yo creo que Dios Hijo, que es Jesús en su misterio de ser humano, sintió lo que la humanidad sentimos en el mundo alejados de Dios y con infinito amor nos quiere salvar. Amén. O sea, eso es Lupita. O sea, Jesús no está fingiendo que sufre, no, sufre y sufre hasta el fondo. Y lo sufre de tal manera que entiende cuando a nosotros hasta se nos nubla la visión de Dios. Lo entiende, ¿sí? Ese es el tema. Muchas gracias por tu mensaje, Silvia. Y ya no quedan más preguntas. Y ya son 7:14. Ya todos ustedes se tienen que ir a hacer un buen café con leche y echarse la conchita que tienen ahí a un lado, que yo no tengo, porque no me han comprado conchitas. Ahorita voy a reclamar acá. No es cierto. Oigan, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Yo creo que dentro de 8 días no vamos a tener sesión. Vamos a iniciar una nueva sesión, en una nueva serie dentro de 15 días, pero la verdad sí me serviría un poquito organizarme mejor para dentro de 15 días. Así que yo creo que de este viernes en 15 tenemos sesión. Búsquenos en @teolo-para-todos, búsquenos en Teología para Todos, estén atentos y les vamos a hacer una consulta, algunas consultas a través de Teología para Todos. Búsquennos allí en el sitio de Facebook. Alabado sea Jesucristo. Gracias por su presencia. De verdad, me encanta estar con ustedes y vamos a darle continuidad a este proyecto, preparando algunas sesiones más. Háganos sus sugerencias. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Termino la sesión. Chao.